Cordial saludo para todos. Hoy queremos presentar en este video el módulo 3, Construyendo Caminos Pedagógicos Críticos, nuestra propuesta didáctica. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes, Faustino Cerinza, Gladys-Yomara Barajas y quien les habla, Natalia Sánchez. Muy bien. Dentro de este proceso de investigación, en el curso de Pedagogías Críticas, vamos a analizar el concepto de educación intercultural, el cual, desde la postura de Freire, busca empoderar a los estudiantes, a los maestros, a la comunidad, hacia la autoconciencia y el cuestionamiento de las normas establecidas. Teniendo en cuenta algunos principales aportes de esta educación intercultural, Freire, o la pedagogía crítica de Freire, se opone a la educación tradicional, promoviendo el diálogo y la cooperación como una herramienta de aprendizaje. De igual manera, Freire propone una educación arraigada a la realidad social, en donde el contexto cultural, social y político de cada comunidad se vea, sobre todo en las comunidades más vulnerables, se vea o se aboguen por los planes de estudio que reflejen estas realidades. Asimismo, otro aporte principal de esta educación intercultural está caracterizada por una educación política, que no es otra cosa que concebirla como una herramienta que analiza y transforma las relaciones sociales, políticas, sobre todo en lo pedagógico, con la finalidad última de la defensa por la libertad y la vida de la persona. Freire es uno de los más insistentes en promover la inclusión del aprendizaje indígena en las estructuras educativas, reconociendo su valor y su contribución. La educación intercultural es una respuesta a la diversidad en las aulas. Se refiere al fenómeno de interacción entre personas con culturas diferentes, también con diferencias de tipo social, económico y de género. La formación de las personas capaces de apreciar las diferentes culturas. Su papel es que los alumnos adquieran aptitudes necesarias para participar en una sociedad cada vez más diversa. De esta forma, la educación intercultural, como dimensión de la educación, contribuye a la sociedad. ¿De qué forma? Fomentando el respeto y el diálogo entre los alumnos de diferentes culturas, creencias, religiones y características individuales. De esta forma, se entiende que la educación intercultural requiere la comprensión, consideración y apreciación de la propia cultura, pero también despertar la curiosidad hacia la cultura del otro y un respeto que sea basado en una información genuina. Sus valores derivados son la tolerancia, la libertad, la apertura, la aceptación de las diferencias, el pluralismo y la cooperación. Como dimensión de la educación intercultural está basada en valores interculturales, en la apertura al mundo y también en la democracia. Sus principales objetivos es mejorar las relaciones interculturales, aumentar la tolerancia, formar para percibir, aceptar y respetar la diversidad. Por tanto, el docente debe familiarizarse con el patrimonio cultural de su entorno, ser sensible ante las necesidades educativas y culturales de los grupos minoritarios, ser capaz de adaptar los contenidos, materiales y métodos a las necesidades de los grupos y facilitar la aplicación de la diversidad como herramienta en el aula. De esta forma, cabe resaltar que se debe respetar la identidad cultural del estudiante, usando currículos y materiales basados en la diversidad de las necesidades del aula. También incorporar conocimientos, valores, aspiraciones de los mismos estudiantes, introducirnos en la comprensión y apreciación del patrimonio cultural, haciendo uso de recursos que sean locales. Listo. Desde la perspectiva de educación intercultural, lo que se busca es que se respete y que se valore las diferencias culturales de todos los individuos que hacen parte y que están presentes en el aula. Algo importante que nos deja esta perspectiva es que todos somos portadores de una cultura, todos somos portadores de unos valores, de unas tradiciones, de unas costumbres y de una cultura. Por lo tanto, la educación intercultural invita tanto al maestro como a los estudiantes que desde el aula se reconozcan las diferentes formas de comprensión del mundo, que desde el aula también se respete esa libre elección que tiene cada niño, cada integrante de una familia, en este caso como persona y como ser humano. De otro modo, la educación intercultural también invita a promover en los educandos la apertura de su mente y de su conciencia hacia una diversidad cultural que presenta o que muestran los diferentes compañeros. Esto con el fin de evitar prejuicios o de mitigar prejuicios, de mitigar el racismo y la xenofobia, que es un aspecto muy importante de esta perspectiva que busca también resolver situaciones de conflicto. Algunos aportes importantes que nos deja esta perspectiva de educación intercultural es que tanto política como educativa se constituye como una herramienta estratégica para la construcción de sociedades más justas, democráticas e inclusivas, donde todas esas diferencias quepan como tal en la sociedad y en el aula. Del mismo modo, promueve el respeto por la diversidad cultural, fomenta la igualdad de oportunidades, refuerza los valores, promueve la cultura en los procesos educativos como una herramienta también central, concibe como una opción pragmática esta perspectiva intercultural, promueve la proximidad entre diferentes portadores de cultura, el conocimiento, el intercambio de esas ideas y de esas culturas, la adquisición de herramientas culturales para el desarrollo de su personalidad y la integración social como tal. El entorno cultural de nuestra propuesta se ubica en el departamento de Casanare, en el municipio de Yopal, en el corregimiento de Tiloirán. Este es un colegio rural, un casco urbano muy pequeño. El colegio está ubicado a 45 minutos, una hora aproximadamente del casco urbano de Yopal. El colegio se llama Institución Educativa Técnico Agropecuaria La Inmaculada y esto hacen parte 6 sedes como tal. A partir de esto creamos nuestra aula,
creamos nuestra aula pues intercultural. A continuación ahí ven unas imágenes de diferentes salones, de diferentes pues estudiantes, donde ellos, como lo acabo de mencionar, son portadores de una cultura, afrocolombianos, venezolanos y niños de comunidades indígenas y demás. Sí, teniendo en cuenta lo anterior, la educación intercultural aterriza sus aportes en una aula de unos estudiantes, cada uno con sus problemáticas y sus contextos. Una comunidad diversa, religiosa, se manifiesta en cada rincón del salón. El grupo de estudiantes está conformado por adolescentes, cada uno con identidades que reflejan sus distintas trayectorias de vida, historias de resistencia y saberes que enriquecen el sistema y el proceso educativo. Conviene en el espacio rural estudiantes de comunidades indígenas, cada uno con sus tradiciones, también jóvenes migrantes que han llegado desde fronteras venezolanas como Arauca, marcados por el desplazamiento. También habitan allí familias afrocolombianas que aportan elementos valiosos para como sus costumbres, memorias y muchas formas de resistencia cultural. También tenemos las creencias religiosas que se cruzan en la vida escolar a través de valores y sus relaciones, mientras que otros adoptan una postura no creyente. De esta manera, la composición heterogénea convierte al aula en un escenario dinámico y desafiante, donde la educación intercultural se vuelve no solo necesaria, sino también una poderosa herramienta para construir una convivencia respetuosa, inclusiva y transformadora. Ahora damos paso a la descripción de nuestra propuesta didáctica. Nuestra propuesta didáctica intercultural toma como tema central la dignidad humana y se llama Voces por la Dignidad. A continuación vamos a ir presentando poco a poco los pasos en los que se desarrolla nuestra propuesta educativa. Y aquí tenemos el tema, la dignidad humana. El objetivo de nuestra propuesta didáctica es comprender el concepto de dignidad humana y su importancia como fundamento de los derechos humanos. Nuestro propósito es fomentar en los estudiantes una actitud de respeto y valoración hacia sí mismos y hacia los demás, independientemente de sus diferencias, teniendo en cuenta el contexto diverso de nuestra aula. Los pasos en los que se desarrolla entonces nuestra propuesta didáctica son los siguientes: introducción, exploración, pregunta movilizadora, conceptualización, socialización, creación y finalizamos con la presentación. El primer paso de esta ruta metodológica lo encontramos en la introducción. No es otra cosa que la exploración hacia qué es la dignidad humana, el cual es un valor esencial que reconocemos en todas las personas, tan solo y únicamente por el hecho de ser personas. De acuerdo a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, señala que la dignidad humana es el derecho que tienen y tenemos todos los seres humanos por el mismo hecho de ser personas. El segundo momento de exploración es una etapa inicial de aprendizaje que propone una actividad en la cual vamos a descubrir los presaberes de cada uno de los estudiantes, reconociendo elementos culturales que intervienen en el imaginario y de cada uno de ellos sobre el concepto de la dignidad humana. Para esta actividad vamos a proyectar un video. El video se llama Soy Yo. Allí, esta pieza artística es una muestra de la expresión poderosa de la autoafirmación, diversidad, empoderamiento y autenticidad que invita a reflexionar sobre el valor de ser uno mismo. Luego, en este mismo espacio, a través de una mesa redonda, vamos a realizar una participación de manera que a través de una escucha participativa y una participación activa, los estudiantes podrán abordar estos presaberes compartiendo estos a través de una participación dialógica. En un tercer momento encontramos la pregunta movilizadora que va a animar esta ruta metodológica. La pregunta es: ¿en qué situaciones de nuestro entorno podemos o hemos percibido que se nos respeta la dignidad de una persona? ¿Que no se respeta la dignidad de una persona? Otra pregunta movilizadora de esta ruta es: ¿qué significa ser tú mismo y por qué es importante sentirse orgulloso de quién eres, aunque los demás sean diferentes o piensen distinto? Cuarto paso. El cuarto paso nos va a permitir, luego de ese ejercicio de escucha activa, luego de que conocimos los conceptos previos que tienen los estudiantes sobre el término dignidad humana, y mirar y revisar si se relaciona con su concepción de vida, con su cosmovisión y demás, viene el tema de conceptualizar como tal la palabra o el término dignidad humana. Esto se va a realizar a partir de 3 enfoques. El primero es el enfoque de derechos, que a partir de la Constitución Política del 91 se busca orientar a los estudiantes a que entiendan, comprendan, dimensionen el concepto de dignidad humana como un derecho humano, como algo que es inherente al ser humano, que nacen con ese derecho de ser como tal valorados, respetados y dignos de vida y de ser sujetos de derechos, ya sea por las leyes nacionales y por el derecho internacional. El segundo enfoque habla o hace parte de la diversidad cultural. Este segundo enfoque lo vamos a trabajar con los estudiantes a partir de un texto llamado Colombia, mi abuelo y yo, el cual es un texto reciente, muy enriquecedor para los estudiantes, donde se busca profundizar el concepto de diversidad cultural, entendida como la base del respeto, como la base como tal de la tolerancia. Si reconocemos y toleramos las diferencias de los demás, pues se va como tal a identificar y a valorar, a respetar la diversidad cultural del otro y de todos con los que compartimos el agua. Se reconocen los valores de las raíces, las historias de sus habitantes y la belleza como tal de nuestro territorio colombiano. El tercer enfoque es un enfoque ético y político, el cual se va a trabajar a partir del cuento Aida y el oso miedoso, el cual nos ubica o contextualiza a los niños en 2 temas, acerca del desplazamiento forzado y acerca de la situación que viven las personas migrantes y refugiadas. El cuento es contextualizado en Siria, pero lo podemos trabajar entendiendo que en nuestra aula tenemos personas provenientes de Venezuela que han sido desplazados debido a la crisis humanitaria y política que se presenta en ese país y que logra
logran aportar, digamos, diferentes ideas, diferentes formas de vida, de ser dentro del aula. La socialización. La socialización de esta conceptualización, identificando si al estudiante le va quedando claro el concepto, va apropiándose como tal del conocimiento de este concepto, lo quisimos hacer desde una lluvia de palabras, la cual es una actividad que busca enfatizar que no hay una única forma correcta de ser, sino que la diferencia es una riqueza que debe ser respetada. De forma aleatoria, cada estudiante va a participar, va a escuchar, va a participar activamente y va a elegir una palabra, un concepto, una palabra, ya sea identidad, ya sea respeto, ya sea tolerancia y demás, ya sea libertad, que se relacione con el concepto de dignidad humana, la cual él haya con esa palabra interiorizado como tal el concepto de dignidad humana. A partir de la construcción de todo el conocimiento alrededor de la dignidad humana, se invita a los estudiantes que de forma creativa ellos compongan una canción, utilizando todo lo que han aprendido sobre el concepto de la dignidad humana y de los enfoques aprendidos, como una forma de integrar los saberes dentro del proceso educativo con el fin de expresar sus emociones, ideas, experiencias y visiones del mundo. En cuanto a la composición, se tiene en cuenta la pregunta orientadora y los saberes que hemos adquirido. Los estudiantes pueden iniciar el proceso de composición por medio de frases sencillas, imágenes, versos sueltos o rimas. Y este es un espacio y una oportunidad también importante para que ellos puedan involucrar aquellos valores, experiencias que hacen parte de su cultura y de su contexto original. Y por último, pues se les va a invitar a que presenten el producto que ellos han preparado a otros estudiantes. Entonces tenemos la fase ya de finalización cuando presentan la canción en un formato digital de TikTok. Después de crear colectivamente la canción inspirada en la dignidad humana, los estudiantes participarán en una actividad de cierre que les permitirá compartir su mensaje con creatividad y uso responsable de la tecnología. El objetivo de esta fase es consolidar lo aprendido a través de la expresión artística y digital, promoviendo la apropiación del concepto de dignidad humana y fortaleciendo habilidades comunicativas, creativas y colaborativas. Con el fin de dar unas conclusiones finales que resumen un poco y en parte el proceso de la educación intercultural. La primera reflexión que el grupo ha destacado es que el aula se transforma en un espacio de encuentro donde la diversidad cultural, étnica y religiosa de cada uno de los estudiantes no solamente es reconocida, sino valorada como una riqueza. A través del análisis de la canción, los estudiantes pueden y lograron identificarse y reflexionar sobre su identidad y reconocer las distintas formas de ser, de vivir y coexistir en su entorno. Nuestra segunda reflexión sobre la importancia de aplicar la educación intercultural es a partir de verla como respuesta a los continuos cambios de la sociedad y a las necesidades culturales actuales, puesto que nos encontramos en aulas cada vez más diversas donde debemos fomentar la curiosidad y la sana información por la cultura del otro, lo que hace posible descubrir, aceptar y apreciar la diversidad como riqueza, aunque es compleja a la vez. Ayuda también a desarrollar competencias para el pensamiento crítico, la empatía, el diálogo, la inclusión, que son tan necesarias para la vida en sociedad y para la construcción de pensamiento en el aula donde existen diferencias de varios tipos. La tercera reflexión del tema sobre dignidad humana, toda nuestra propuesta, es el reconocimiento y el acercamiento con diferentes voces portadoras de cultura. A partir del concepto de dignidad humana se logra afianzar en los estudiantes el respeto por la diferencia cultural, racial, étnica y demás que convergen en el aula de clases. Además, permite mitigar los conflictos que hay, por ejemplo, sobre el bullying o a partir del bullying. Ya se va a convertir en una práctica totalmente distinta. Se incentiva a los estudiantes a ser empáticos con el otro, a reconocer las raíces, las historias, los contextos que se trae el hecho de compartir con nosotros un aula. Del mismo modo, es importante para el proceso de aprendizaje. Además de eso, de acuerdo a la perspectiva de Freire que hablábamos en las primeras diapositivas, todos los participantes, a partir de comprender este concepto, van a lograr emanciparse de pensar en que hay una única forma de ser o de que las redes sociales incluso pueden imponer únicas formas de ser, cuando realmente la riqueza cultural es lo que nos hace realmente humanos. Y hay distintos modos de acción de vida que pueden coexistir y compartir tanto en el aula como en la sociedad. Muchísimas gracias. Y con esto damos finalización a este trabajo de investigación.